En la penumbra de haciendas y reuniones secretas, un grupo de patriotas ha estado planeando la independencia de Cuba. Pero lo que debía haber sido un alzamiento meticulosamente planeado se acaba de convertir en una carrera contra el tiempo. En los últimos días, los españoles habían orquestado arrestos e interrogamientos a miembros de la conspiración. Esta actividad policial fue acompañada por mayor vigilancia en los poblados de Manzanillo y Bayamo. Los españoles habían encontrado el rastro de los patriotas cubanos, y si no actuaban ahora, la guerra de independencia cubana moriría en su cuna. Fue en este tenso ambiente que el 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes se paró frente a sus esclavos y proclamó: «La patria os necesita libres». Con apenas 70 esclavos liberados, armados con machetes, Carlos Manuel de Céspedes le declaró la guerra al Imperio Español. Un día después, cuando su ejército asaltó el poblado de Yara, el número de soldados había aumentado a 170. 9 días después, cuando le arrebataron Bayamo los españoles, había crecido a casi 500. El impulso generado por la liberación de Bayamo necesitó la organización de un gobierno provisional capaz de coordinar y dirigir el esfuerzo por la libertad. Para Céspedes, el único objetivo de este gobierno era ganar la guerra. Por lo tanto, él organizó un aparato de gobierno centralizado que concentraba el poder civil y militar en su propia persona. Las ventajas de esta forma de gobierno provisional eran claras. Una fuerte figura con mandato civil y militar permitía la movilización total e ininterrumpida de la población cubana hacia ganar la guerra. De un plumazo, Céspedes recibía tributaciones de los pueblos liberados y las utilizaba para armar, alimentar y pagar al ejército mambí. Céspedes quería ser como el conductor de una orquesta, armonizando todos los sectores de la sociedad cubana y enfocándolos para liberar a los cubanos del yugo español. A menos de un mes del grito de Yara, los camagüeyanos entraron en fila y se lanzaron en armas contra los españoles. Aunque unidos a Céspedes en la guerra por la libertad, los camagüeyanos contemplaron su gobierno con horror. Ellos veían la estructura centralizada con la que Céspedes luchaba la guerra como equivalente a una dictadura, y por lo tanto incompatible con el republicanismo. Los camagüeyanos no creían que era posible sembrar el fruto de la libertad dentro de la arena infértil de la autocracia. Por eso los camagüeyanos, intelectualmente liderados por Ignacio Agramonte, organizaron una junta democrática para luchar por separado la guerra de independencia. Para Agramonte y los camagüeyanos, darle el control absoluto de la guerra a una persona era repetir los mismos errores que España, cambiar un rey por un caudillo. Querían una república desde el inicio, donde el poder militar estuviera subordinado al poder civil, no al revés. Temían que si Céspedes se acostumbraba a gobernar sin límites, Cuba se liberaría de España solo para caer bajo otra autocracia. Además de eso, tener un gobierno representativo desde el comienzo le abría muchas puertas al ejército mambí. La puerta más importante era ser reconocidos como beligerantes. Siempre y cuando los libertadores cubanos no recibieran reconocimiento de beligerancia, serían oficialmente vistos como insurrectos, bandidos y criminales. Esto limitaba su habilidad de cultivar apoyo internacional y permitía que España tratara a los mambises como traidores que merecían la pena de muerte. Si un país como los Estados Unidos reconocía la beligerancia de los cubanos, entonces los mambises podían firmar tratados y, sobre todo, comprar armas y suministros. Y al mismo tiempo, el gobierno de los Estados Unidos pondría presión sobre España para que tratara a los mambises capturados con la dignidad mereciente a un prisionero de guerra. Aunque tenían sus diferencias, Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte concurrían que solo unidos podían vencer a los españoles. Así que convocaron una asamblea en Guaymaro para unir al movimiento libertador bajo un solo mando. Durante la asamblea, Céspedes enfatizó que no había república hasta que no se ganara la guerra, y poner el curso de tal guerra
bajo el mando de un gobierno representativo, le quitaría al ejército mambí el dinamismo necesario para triunfar. La chispa de la libertad se ahogaría bajo el peso de la burocracia política. Ganar requiere rapidez y disciplina, no asambleas interminables, con el fin de reconciliar la lucha bajo un solo mando. Carlos Manuel de Céspedes dimitió a casi todas las demandas de los camagüeyanos, y la república, que nació de la Asamblea de Guaymaro, fue una parlamentaria, en la que la Cámara de Representantes tenía el poder tanto de elegir el presidente como despedirlo. Y este presidente no podía controlar los asuntos de la guerra directamente, solo lo podía hacer a través de un intermediario. Tristemente, la creación de una república parlamentaria no le dio a los mambises el reconocimiento de beligerancia que necesitaban. Las razones por las que los mambises no recibieron este reconocimiento fueron muy complicadas, pero principalmente fue por las presiones impuestas por los españoles sobre los ingleses y franceses, y porque los Estados Unidos había acabado de salir de su propia guerra civil, donde insurrectos se rebelaron contra el gobierno. Reconocer a los insurrectos cubanos le daría reconocimiento a los insurrectos americanos. A cambio, subordinar el poder militar bajo un poder civil burocratizó la guerra por la libertad. El burocratismo de la República en armas debilitó enormemente la lucha por la libertad. Nadie lo puso mejor que el historiador y mambí cubano Enrique Collazo. Hicieron una república con una constitución modelo, aun cuando no teníamos un palmo de tierra seguro en que clavar nuestra bandera. Hicieron ciudadanos cuando necesitábamos soldados. Dieron, en fin, al recién nacido el régimen de vida de un hombre maduro. Este burocratismo se presentó de muchas maneras. Un general quería ejecutar una maniobra y tenía que esperar a la decisión de la Cámara de Representantes para ver si lo apoyaban. ¿Querían suministros? Tenían que esperar a la Cámara. Más que eso, diferentes generales estaban contentos con controlar diferentes zonas del país y no aportaban apoyo coordinado a las otras. De esta manera, el movimiento mambí estaba dividido, burocratizado e indeciso. Bajo estas condiciones, nadie puede ganar una guerra. La burocracia de la República se manifestó mejor en los intentos de Máximo Gómez de penetrar la Trocha. La Trocha era una muralla de fortificaciones, trincheras y soldados que dividía Cuba en dos, con cañones, alambre de púas y vigilancia constante. Cualquier intento de atravesarla requería enfrentar fuego enemigo sin posibilidad de esconderse. Gómez intentó cruzarla 2 veces, pero la falta de coordinación entre los generales y la burocracia de la República en armas lo obligaron a retirarse. Años más tarde, Martí aprendería de los errores de la República Cubana en armas y crearía un aparato político-militar más eficiente, que le daría a los generales más poder de decidir sus propias campañas. Fue con este modelo que Máximo Gómez finalmente penetró la Trocha española e invadió las villas, causándole a los españoles un inmenso daño económico y moral. Esta discusión no parece tener nada que ver con los asuntos de Cuba hoy en día, pero la verdad es que tiene mucho que ver. Cuando el comunismo colapse, nos encontraremos con un obstáculo tan grande como ganar una guerra, reconstruir una nación y crear las condiciones perfectas para que el pueblo cubano pueda prosperar. En este ambiente, ¿qué necesitará Cuba? ¿Un presidente fuerte, como quería Carlos Manuel de Céspedes, o un parlamento que debata todos los asuntos, como quería Ignacio Agramonte? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para que escuches mi propia opinión el próximo sábado. Hasta la próxima.